a presentar el primer proyecto, que es Estrategias Agroecológicas para el Manejo de los Sistemas Plataneros. Aquí están todos los participantes de este proyecto, que los vamos a ir nombrando a medida que veamos cada uno de los subproyectos. Bien, este proyecto está dividido en 4 subproyectos. El primero de ellos es la optimización de la calidad y la sostenibilidad de los suelos de platanera en Tenerife mediante el incremento de la actividad y la funcionalidad microbiológica del suelo. El segundo subproyecto es la biodiversidad de fusarium asociado a plataneras con mal de Panamá. Perdón. El tercer subproyecto, estrategias para el control de la pudrición de la corona del plátano. Y el cuarto subproyecto, el desarrollo de estrategias para el manejo integrado de picudo negro de la platanera. Cada uno de estos subproyectos tiene un investigador principal y un grupo de trabajo que iremos viendo a medida que avanzamos en cada uno de ellos. Para facilitar la explicación voy a empezar por el subproyecto 2 porque me da un poco más de base para explicar después el subproyecto 1. Tanto el 1 como el 2, el investigador principal soy yo. Bien, pasamos entonces a su proyecto 2 y voy a hacer una pequeña introducción antes de ir directamente a los breves resultados que en el poco tiempo que tenemos podemos expresar. Los integrantes de este subproyecto son todas estas personas que ven aquí y resalto en negrita a Patricia Brito, que está haciendo el doctorado justamente en este tema y es quien lleva el peso de casi todo este trabajo. Y a Carlota Herrera, que es una de las personas contratadas que más ha trabajado también en este subproyecto. ¿Por qué estamos estudiando el mal de Panamá? Bueno, todos los que trabajan en platanera tienen la respuesta a ello, pero bueno, es la enfermedad más destructiva de las musáceas y por eso ha estado considerada como las 10 más importantes en la agricultura, ¿no? En la historia de la agricultura. Pero puede llegar a producir a nivel mundial hasta 220 billones de dólares por año de pérdida, junto con otras enfermedades y plagas. Está distribuida por todo el mundo, como ven aquí. Este es el mapa de distribución de la EPO del mal de Panamá. En casi todos los lugares donde hay plataneras hay mal de Panamá. Pero si miramos la raza tropical 4, que es la más agresiva de todas, por suerte el mapa cambia y vemos la distribución que tiene. Históricamente se descubre o se describe inicialmente en el año 67, aunque se cree que ya en el 65, 64 la enfermedad estaba presente en Taiwán, y a partir de ahí se distribuye por todo el mundo y ya aparece una alarma importante en 2020 cuando cruza el charco. O sea, pasa tanto de Asia, Oceanía y después África y Europa, y pasa directamente en 2020, se hace la primera detección de la enfermedad de la raza tropical 4 en Colombia, y en realidad ahí nos pone el pelo de punta a Canarias porque vemos que entonces la enfermedad ya ahora ha avanzado muchísimo. Posteriormente, en el 2021, se escribe también en Perú, y en el 2023 también hay una detección en Venezuela. Por ahora queda Ecuador ahí en el medio, que hasta donde sabemos, por lo menos oficialmente, no la han descrito. ¿Qué pasa en Canarias? ¿Cuál es la evolución de la enfermedad en Canarias? Bueno, en 1926 se describe el primer reporte de la enfermedad en el Valle de la Brotada. En 1972, en Tenerife y en Gran Canaria, también hay otro reporte de la enfermedad. Y en 1988 se hace el primer trabajo grande aquí en Tenerife, donde se detecta cuál es el grupo de compatibilidad vegetativa y se describe solamente el 0,120. Ahora después explicamos qué quiere decir eso, pero bueno, los que trabajan en platanera conocen muy bien que hay grupos de compatibilidad vegetativa dentro del patógeno, o está dividido en grupos de compatibilidad vegetativa. Y posteriormente, en el 98, ya viene el doctor Julio Hernández, que ha trabajado aquí muchísimos años en protección vegetal y hace un trabajo muy, muy completo de Fusarium y confirma la existencia de la grupo de compatibilidad vegetativa 0120. O sea, no hay otro grupo de compatibilidad vegetativa en Tenerife, de acuerdo a todos los trabajos que ha hecho Julio aquí. Y resalto aquí en este artículo, que bueno, me quedó un poco pequeño, donde generalmente acá hay una frase que me parece clave que pone Julio aquí,
que en realidad que dice que, bueno, sintéticamente, que la batería de aislados que estudiaron, toda la colección que ellos estudiaron, sugieren que tienen una distribución clonal y que en realidad el patógeno probablemente haya sido introducido desde algún material que se ha traído desde el sudeste asiático, justamente porque ahí es donde predomina este grupo de compatibilidad vegetativa. Bien, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, el primer objetivo que teníamos en este subproyecto, después de tener todo este conocimiento, era de alguna manera actualizar a día de hoy cuál es la distribución de la enfermedad, porque desde que Julio se jubiló, en realidad no se hizo más nada en Fusarium y a día de hoy realmente no tenemos conocimiento de cuál es la incidencia de la enfermedad en las islas. Entonces, justamente el primer objetivo fue determinar eso. Para eso, ¿cómo hicimos el estudio? Bueno, es una cosa que diseñó principalmente Felipe Siberio y que tomó en cada una de las islas, aquí está como ejemplo Gran Canaria, pero esto se hizo en cada una de las islas, el mapa del cultivo, y sobre el mapa del cultivo se planteó una cuadrícula de 500 por 500 metros. Y a partir de ahí, en función de la importancia del área cultivada en cada una de las zonas, se seleccionaron al azar distintas cuadrículas que representaran esa zona. En cada una de estas cuadrículas, junto con los cabildos de cada uno de las islas y con GMR también, se hizo una visita a cada una de estas cuadrículas, o sea, donde había fincas donde caía justamente la cuadrícula seleccionada, se hizo una encuesta ahí para tomar una serie de datos de la platanera y de la presencia o ausencia de justamente el patógeno. Una vez visitadas todas las cuadrículas, entonces se determinaron cuáles eran las positivas y las negativas, y una vez que teníamos la lista de las positivas, donde nosotros fuimos directamente entonces a hacer el muestreo. La recolección de las muestras la hicimos sobre suelo y sobre tejido vegetal de la siguiente forma. En cada una de las fincas seleccionábamos 3 plantas sin síntomas y 3 plantas con síntomas, y a partir de cada una sacábamos muestras de tejido vegetal y 4 submuestras a partir de cada planta de suelo rizoférico. Por lo tanto, una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿por qué recolectamos muestras de suelo y muestras de tejido vegetal? Bueno, porque, como saben, el hongo es un hongo, Fusarium oxysporum, una forma especial cubense, perdón. Es un hongo del suelo, por eso puede mantenerse durante muchos años en el suelo, porque tiene distintas estructuras, y entre ellas las clamidosporas, que son estructuras de resistencia, y pueden llegar a quedar hasta 30 años en el suelo en latencia, y por algún motivo hay alguna señal ambiental externa o por el mismo estímulo de los exudados rizoféricos, esa clamidospora puede germinar y producir enfermedad. Y ahí puede estar hasta 30 años o más en el suelo aletargado. Pero lo normal es que el patógeno entre a través de la emisión, de hifas o de microconidios, o más raro en el suelo de macroconidios. Pero esas son todas las estructuras que tiene el patógeno. Puede entrar por el suelo, como decía, y generalmente entra a través de la raíz y provoca lo que ya todos conocen como beta amarilla, sobre todo aquí en Tenerife, una necrosis muy importante en el cormo. Eso siempre que, si alguna vez tienen que sacar muestras, lo que nos está indicando que el patógeno está y está provocando justamente la enfermedad, la sintomatología clave es la necrosis cilemática, como ven aquí. Esta es una muestra que se puede sacar y traer al laboratorio, y a partir de aquí nosotros podemos aislar el hongo. Posteriormente el hongo puede crecer hacia la parte superior de la planta, y por eso provoca toda la sintomatología típica de la enfermedad a través de los haces vasculares, y hemos detectado hasta en el raquis de la piña. Hasta el momento no hemos detectado en el fruto. En la bibliografía, los datos que hay sobre el hongo en fruto son un poco dudosos, pero en el raquis sí, nosotros lo hemos podido aislar en casos muy, muy severos. Bien, así entonces visitamos 31 fincas haciendo el muestreo que expliqué anteriormente en Tenerife, 23 en Gran Canaria, 12 en La Palma, 7 en La Gomera y 5 en El Hierro.
los valores son distintos porque no en todos los lugares encontramos la misma cantidad de fincas afectadas y además la superficie de plantación de cada una de las islas es diferente. El resultado de este trabajo está publicado en este manual técnico, está publicado también en la revista Fitoma, esto o lo pueden bajar de la página web de LICIA, o si no, yo tengo algunas copias, si alguno se quiere llevar alguna, me la pide, y ahí está todo el resultado de este trabajo, pero el resumen, que es lo que hay que destacar, es en total se visitaron 100 parcelas, solamente en el caso de Tenerife, lo que está publicado hasta ahora es lo de Tenerife. Se le acabó la pila a esto y no anda el láser. Ahí sí. Son 100 parcelas, que eso equivale a un 13,8% de la superficie plantada de cultivo. En el 23% de las parcelas se detectaron plantas con síntomas, ese es un dato importante. El 23% de las parcelas visitadas tienen plantas con síntomas, con un promedio de plantas con síntomas por cada parcela de un 3,4% por las parcelas afectadas. O sea, si tomamos el dato del 23% ese con plantas con síntomas, tienen un 3,4% de las plantas estarían afectadas, pero si en cambio el cálculo lo hacemos sobre todas las fincas visitadas, bajamos al 0,8%. Ven que la incidencia de enfermedad es muy baja. Y en todas las plantas afectadas se identificó FOC raza subtropical 4 y nunca, en ningún caso, hemos detectado, por suerte, la raza tropical 4. O sea, en Canarias, al menos que nosotros sepamos, porque bueno, siempre cuando uno hace este tipo de análisis, no es que analizamos todas las plantas, obviamente, pero todas las muestras que hemos analizado, y que son muchas, no tenemos raza tropical 4 y tampoco hay que se manifieste en ningún lugar. Hay muy pocas son las parcelas que en realidad se pierden totalmente por este patógeno, que eso nos haga pensar que en algún lado puede haber la raza tropical 4. Bien, el trabajo que se había hecho hasta ahora, por Julio, sobre todo, se había enfocado estrictamente en estudiar el patógeno, que es Fusarium oxysporum, forma especial cubense, y que, como acabo de decir, es la raza subtropical 4, o el grupo de compatibilidad vegetativa 0120. Pero nosotros queríamos ir un poco más allá y queríamos ver por qué otros hongos del mismo género estaba acompañado Fusarium, o sea, cuál era la biodiversidad del género dentro de la planta, o sea, como endófitos. Y por lo tanto, a partir de todas estas muestras que habíamos obtenido y agregando además también muestras de madera, que en esta oportunidad fuimos a dar un curso de identificación de FOC TR4 organizado por el proyecto 40 Agri. Y aquí quiero mostrarles a Patricia, que es la que más trabaja en todo esto, para que le pongan cara, que Patricia además es autóctona, es de aquí, no es como yo, que vengo de por otro lado. Y que y que es joven y que tiene mucho potencial y que seguramente es la que va a seguir durante mucho tiempo trabajando en esto. A partir de todas esas muestras, bueno, pues se saca una muestra de donde encontramos la necrosis cilemática, se cultivan los hongos que hay ahí, se purifican, se hace la identificación por métodos moleculares, bueno, una secuencia de ADN, se hace un análisis filogenético y se llega a obtener un dendrograma. Y con esto, por lo tanto, entonces podemos identificar las distintas especies de Fusarium que están como endófitas dentro de esa muestra que hemos extraído, que como había dicho anteriormente, las traemos de planta sana y de planta enferma, y eso es lo interesante de poder comparar qué hay en una planta sana y qué hay en una planta enferma. Fusarium es un género muy complejo, como ven aquí está dentro de la familia de las nectráceas y es uno de los géneros que hay en toda esta familia. Y dentro de ese género hay aproximadamente 250 especies. Por lo tanto, es bastante complejo taxonómicamente. Los resultados rápidos son, en Tenerife, por ejemplo, hemos obtenido, como decía, 31 fincas, 185 muestras, 297 aislados de Fusarium y 10 especies distintas. Y cada uno de las islas está estudiado de esta manera. Vemos cuáles son las distintas especies que aparecen en las plantas enfermas y cuáles son las distintas especies que aparecen en la planta sana.
Obviamente en la planta enferma, en la 100% de las plantas enfermas, está Fusarium fialophorum, que es como se llama taxonómicamente ahora a Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza subtropical 4. Hoy ya no es más así, hoy es una especie distinta. Pero bueno, esto es solamente una cuestión taxonómica que se le van cambiando los nombres. Como decía, con las plantas enfermas solamente, o sea, el 100% de las plantas enfermas tienen Fusarium fialophorum, esto es la frecuencia de aislamiento, o sea, si yo cojo 10 plantas, ¿cuántas de esas 10 plantas tienen el hongo? Si son 10, pues el 100%. Y la segunda especie en orden de importancia en las plantas enfermas es Juan Frimani, que nosotros le decimos José Mari, que es más fácil. Y es un pariente muy cercano de Fusarium zacchari, y solamente esto está descrito en Australia, y esto es lo más extraño. Nosotros no tenemos ningún zacchari aquí en ninguna planta, de todas las que hemos analizado, y solamente está Frimani que solamente está descrito en Australia. Esto es muy extraño, y eso es una cosa que ahí no entiendo bien por qué pasa esto, o es que el John Frimani no está descrito en otras partes del mundo porque no lo han detectado, que también puede ser. Porque es una especie que se ha descrito el año pasado nada más, y puede ser que la nomenclatura todavía no esté actualizada. Bien, en Gran Canaria los resultados son estos. Bueno, no lo remarqué en esta, como ven en las plantas sanas nunca hay fialófono, y en las plantas sanas el José Marí es el que tiene la mayor frecuencia de aislamiento. En caso de Gran Canaria, hemos detectado en todas estas muestras 7 especies distintas, un poco menos de biodiversidad que en Tenerife. Eso es lógico también, porque por ahí puede ser que haya, no hay tantos bioclimas como aquí, en la zona de la Plata Negra. Y también ocurre lo mismo. Fialophorum es quien produce la enfermedad, y John Frimani es el que está segundo en orden de importancia, tanto en planta sana como en planta enferma. En La Palma ocurre exactamente lo mismo, 7 especies, también hay bastante biodiversidad, parecida a Gran Canaria. En La Gomera ya hay menos cantidad, porque bueno, la superficie es mucho más pequeña, por lo tanto entonces uno trabaja con menos muestras. Hay solamente 4 especies, otra vez la raza subtropical es la predominante. Y en el Hierro hay 6 especies, aquí también por el tamaño hay bastante biodiversidad. Nuevamente, Fialophorum es quien produce la enfermedad, y John Frimani es también la segunda especie en orden de importancia. Como ven, en total se analizaron todas estas muestras, que serían 78 fincas, 444 muestras en total, 739 aislados analizados para esto, pero en realidad hay un montón de muestras satélites que llegan y que vienen y que analizamos y le probamos, que no están metidas dentro de este cómputo, y en total 13 especies de Fusarium descritas nuevas aquí en Tenerife por primera vez que se hace este tipo de trabajo. Con respecto al suelo, que también habíamos muestras de suelo, aquí vamos más lento porque hay mucho más muestras. Fíjense que solamente en Tenerife hemos obtenido casi 2.200 aislados, muchos más de los que vienen de planta en toda Canarias. Esto es, tenemos hasta ahora aproximadamente analizado un 40% de las fincas, porque aquí, como decía, vamos un poco más despacio, y a día de hoy hemos detectado 15 especies diferentes. Hay más biodiversidad, obviamente, en el suelo que en la planta. Y en verde están indicadas todas aquellas que también están puestas, que las hemos encontrado en planta, mientras que en negrita, en negro, están indicadas aquellas que en planta no habían aparecido, pero sí están en suelo. Y como ven aquí, aparece un nuevo género que es en la misma familia que Fusarium, que está indicado aquí en esta rueda que habíamos mostrado anteriormente, que es Neoscosmospora. O sea que hay más diversidad todavía en el suelo, obviamente, que en la planta, pero bueno, eso es lógico. El tercer objetivo fue identificar las razas de Fusarium y a través de métodos y desarrollar métodos moleculares rápidos para detectar la enfermedad, que en el caso de que haya que hacer una detección masiva, o si hay alguna alarma en algún momento aquí que puede llegar a estar la RT4, uno tiene que estar preparado para tener todas las técnicas de detección rápidas puestas a punto.
Y para eso entonces trabajamos con una serie de genes que están implicados en la virulencia de los patógenos, que son los genes SIX, secretados en xilema, pero están en el patógeno, no están en la planta, obviamente. Y ahí hay desarrollado una serie de cebadores y de marcadores moleculares, y bueno, no voy a entrar ahí en la parte técnica, para poder detectar las distintas razas. Pero bueno, en eso entonces nos hemos dedicado a trabajar y a probar distintos cebadores que están diseñados, y hoy entonces sí tenemos puesto a punto y hemos evaluado bien cada uno de ellos y sabemos cuál funciona bien en estas condiciones o con los aislados que tenemos aquí. Entonces, por lo tanto, hemos evaluado diferentes cebadores, como decía, para detectar tanto la RT4 como la STR4, seleccionamos los más apropiados y también optimizamos los métodos de extracción de ADN a partir de tejido vegetal, o sea que eso lo que nos permite es evitar tener que cultivar el hongo, sino que directamente en la muestra vegetal le extraemos el ADN y amplificamos regiones del ADN que son específicos del hongo y no de la planta, usando un patrón de amplificación de la planta para saber que en realidad el ciclo PCR está funcionando bien. Y actualmente entonces tenemos puesto a punto la detección de patógenos y nos falta lo único, llevarlo a tiempo real, que sería ya evitar hacer una PCR convencional, pasar a una PCR a tiempo real, que es mucho más rápido que en un par de horas tenemos el resultado. Pero eso ya está casi, nos falta hacer un par de pruebas, pero que lo tenemos bien puesto a punto. Lo que es la extracción y a través de PCR a tiempo convencional, eso sí lo hacemos ya de rutina. Y bueno, fuera del programa también, junto con lo hicimos para un ensayo que necesitamos para su proyecto que viene ahora, pues también tenemos puesto a punto el método de inoculación en condiciones controladas del patógeno para hacer pruebas de severidad y de incidencia de esa enfermedad, que si queremos probar los distintos especies que tenemos, a ver si provocan algún tipo de daño en la planta o las distintas variantes genotípicas del patógeno para ver si detectamos diferente severidad en alguna de las variantes. Si bien dije antes que lo único que se había encontrado hasta ahora era el grupo compatibilidad vegetativa, el 0120, nos falta hacer todavía un genotipado para ver si en realidad dentro del 120 tenemos genotipos distintos y cada uno de esos genotipos puede tener una agresividad o una capacidad de provocar síntomas diferentes entre unos y otros. Y ahí está el daño de la enfermedad. Estas son plantas obtenidas aquí en el invernadero y una vez que hacemos el corte vemos perfectamente la necrosis cinemática. Bueno, todos estos trabajos se han divulgado en diferentes congresos. Este he puesto solamente el del año pasado, que fue Patricia Alión. Y como les decía, el manual o el artículo de Fitón. Bien, pasamos al otro subproyecto. Y aquí entonces cambiamos de cara porque aquí está Raquel, que es quien lleva toda la carga de este trabajo, que ha hecho un trabajo inmenso, no para ella en ningún momento. Se ha ido además a Suiza, se ha ido también a la península a trabajar, a hacer trabajos, tanto a León, se fue a Málaga también, estuvo en el Saidín, estuvo en la Universidad de León, haciendo distintas cosas, se ha formado muchísimo y ha hecho un trabajo muy grande, que voy a presentarlo muy rápido. Esto realmente voy a ser injusto aquí porque lo de Raquel es para hablar un rato largo y además para que lo exprese ella. Pero como buen argentino, el que pone la cara y habla soy yo. Entonces, el primer objetivo de este subproyecto es también describir la biodiversidad, pero en este caso de un organismo con potencial biocontrolador o un grupo de microorganismos con potencial biocontrolador, que son las tricodermas y los hongos micorrízicos. Aquí vamos a ver cómo el suelo y la planta, naturalmente ayudándose de microorganismos asociados, puede llegar a controlar la enfermedad. Entonces, para eso, antes de ir a buscar biocontroladores, lo que tenemos que saber es qué tenemos en nuestro suelo. O sea, lo peor que podemos hacer es comprarnos una bolsita que viene de la otra punta del mundo y empezar a poner tricoderma en el suelo sin saber ni qué especie es, si va a vivir y qué va a hacer. Si a lo mejor nosotros tenemos especies locales que naturalmente ya funcionan bien y lo único que hay que hacer es darle las condiciones para que esas especies naturalmente puedan crecer y puedan controlar el patógeno.
Pero antes de hacer todo eso hay que saber qué tenemos. Entonces, hasta ahora nunca se había hecho ningún estudio de tricoderma en los suelos de Canarias y por lo tanto teníamos total desconocimiento de qué especies de tricoderma había en las plataneras. Sí había estudios previos aquí en zonas naturales de la rizósfera de distintas plantas, sobre todo endémicas, pero no en condiciones de platanera. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, aprovechamos el muestreo que habíamos hecho para Fusarium, tomamos las muestras de suelo y estudiamos entonces la biodiversidad de tricoderma en Tenerife, exclusivamente porque este es un trabajo ya mucho más complejo, más largo, y que entonces empezamos solamente por una isla. Y aquí ven la diversidad de especies de tricoderma que hay y cuál es la importancia de cada una de ellas. Como ven, Tricoderma virens es la que tiene el mayor porcentaje de los aislados pertenecen a esta especie, y el segundo es una Tricoderma affinercianum, que seguramente es una especie nueva, por eso el término afín anterior al epíteto específico, y que estamos tratando y vamos a describir como una especie nueva. Y después está toda esta serie de especies que ya son más minoritarias, o sea que las que predominan son Tricoderma virens y Tricoderma marcianum. Ahora, la pregunta es, ¿pero cómo están distribuidas? ¿Cómo están toda la isla? Bueno, pues aquí tenemos entonces un gráfico de donde están todas las muestras que se tomaron y en cada una de las parcelas, en cada una de las fincas, cómo está distribuidas las especies. Para simplificarlo, lo podemos ver aquí, como por ejemplo, separado entre plantas enfermas y plantas sanas, y entre las fincas del norte y las fincas del sur. Lo que hemos visto es que no hay una diferencia grande entre plantas sanas y plantas enfermas, pero sí hay diferencia entre las fincas que están del lado norte y las fincas que están del lado sur con respecto a la diversidad de especies o la distribución de las especies de tricoderma. Estos análisis son muy útiles porque entonces podemos ver, como decía, virens y arcianum están tan sanas enfermas en el norte y en el sur en una cantidad alta. Esto es frecuencia de aislamiento, ya no el número de especies. Guidowense, arcianum y atrobrunem, junto con las anteriores especies, también están distribuidas tanto en norte y sur como en planta sana y enferma, pero ya tienen una frecuencia de aislamiento menor que las anteriores. Y hay algunas especies que ya son específicas o de la zona norte, o hay otras especies que son específicas de la zona sur. Entonces, con esto tenemos un panorama bastante bueno de cuál es la distribución del género Tricoderma y cuál es la diversidad de especies que hay en cada una de las zonas y relacionado más con planta enferma y planta sana. Estas cosas son muy importantes de saber, pues si mañana viene alguien y me quiere vender Tricoderma asperellum como biocontrolador, pues yo aquí asperellum lo encuentro muy poco. No es una especie que se vaya a adaptar fácil a estos suelos. Y además, ¿por qué voy a traer una especie de afuera? ¿Por qué voy a traer un clon de afuera? Si tengo aquí en el suelo naturalmente, lo que tengo que hacer es que incentivar justamente estas especies adaptadas naturalmente a las condiciones de cultivo y al ambiente de aquí para que estén en más cantidad y actúen como biocontroladores. Todo esto muy bien, pero también hay que comprobarlo. Entonces, bueno, me adelanté mal. Ahora vemos cómo lo comprobamos. Además, como había dicho anteriormente, estudiábamos los hongos micorrízicos también y como saben, los hongos micorrízicos, como no los podemos cultivar, hay que llevarlos a una planta trampa. La planta trampa normalmente que se ha utilizado es el sorgo y la albahaca, pero Raquel puso a punto un método para poder utilizar a la platanera como planta trampa. Y es lo que hizo. Entonces, a partir de un ensayo que hizo con planta trampa, pues cuantificó las esporas, midió el grado de colonización, hizo extracciones de ADN, seleccionó determinados primers y zonas de amplificación del genoma para identificar, hizo los análisis filogenéticos y hoy, por lo tanto, entonces, tiene bien conocida las distintas especies que hay y en realidad la abundancia que hay de hongos micorrízicos en las raíces de las plataneras y como les decía, también tiene identificadas ya las especies, un trabajo que ya está terminando de hacer y que también se publicará. Entonces, como ven,
la diversidad que hay de hongos micorrízicos no tiene nada que ver con la diversidad que hay de tricoderma. O sea, la cantidad de hongos micorrízicos que hay en las plataneras de las que hemos analizado es mucho menor que lo que tenemos en hongos. Pero bueno, son cosas que no son hongos muy distintos que tampoco se pueden comparar así. Pero bueno, hasta ahora lo que hemos detectado es esto. Bien, también hemos analizado con respecto a tricoderma cómo influencian o cómo pueden influenciar los distintos parámetros del suelo sobre el desarrollo de cada una de las especies. Y bueno, aquí hicimos una matriz de correlación y podemos ver, por ejemplo, Virens en el norte está relacionado positivamente, tiene una correlación positiva y significativa con el contenido de fósforo, es negativa con el magnesio, con el calcio, perdón, y con el magnesio, y así con cada una de las especies se puede estudiar perfectamente cuál es el grado de correlación cuando aparecen y desaparecen en función de algunos criterios químicos. La otra parte que les iba a comentar, eso de los biocontroladores, justamente es lo que empieza aquí, que es qué potencial biocontrolador pueden tener esas tricodermas de las que hablaba anteriormente. Y para eso entonces Raquel trabajó bastante esto en la Universidad de León, buscando distintos genes asociados con rutas metabólicas o vías metabólicas que están implicadas en el control biológico, y con ello se llevó la batería de cultivos que tenía aquí, bueno, hizo una preselección de 120 aislados de tricoderma y los analizó por distintos genes implicados en la producción de distintas enzimas que están asociadas al proceso de biocontrol. Y así entonces, hizo una selección preliminar basada justamente en la capacidad genética de estos hongos para poder hacer el biocontrol sobre Fusarium. Una vez que hizo esa preselección, entonces ahora ya directamente se pasa al cultivo in vitro y lo que se hace es distintos sistemas de screening, y en este caso es el clásico de enfrentamiento de tricoderma contra Fusarium oxysporum. Y como ven aquí, tricoderma abarca casi toda la placa y evita el crecimiento de Fusarium. Y aquí Raquel encontró y sacó una foto muy bonita justamente de un caso de hiperparasitismo. Fíjense que la hifa esta que está envuelve a la hifa de Fusarium. O sea, la hifa de Fusarium es esta que va aquí, y la hifa de tricoderma es la que está aquí justamente retorciendo, dando vuelta por la de Fusarium. Eso se llama hiperparasitismo. Además, hizo una secuenciación del genoma completo. Aquí nunca se había enviado a enviar un genoma completo, justamente de Trichoderma atrobruneum, porque es muy interesante desde este punto de vista. Y también hicimos un ensayo de adición de distintas fuentes de materia orgánica en un invernadero de aquí para detectar justamente, analizar cómo afecta la materia orgánica no solamente al desarrollo de la platanera, que aquí lo ven como es diferente en cada caso, que aquí en este ensayo habría que detenerse mucho para poder explicarlo bien, pero bueno, en términos generales, se hizo el seguimiento, un ensayo que duró más de un año, se tomaron en total 6 muestreos y en cada una de esas muestras se analizó todo esto. Lo más importante es que, bueno, se analizaron los microorganismos, se analizó la actividad metabólica, e hizo también Raquel en Suiza un análisis metagenómico del cual ahora se están haciendo todos los análisis. O sea que podemos saber muy bien cada incorporación de cada una de las distintas fuentes de carbono o las distintas materias orgánicas, cómo afectan a la actividad biológica del suelo, y además también hemos aislado de ahí Fusarium, no lo hemos inoculado, sino lo que estaba natural, y entonces también estamos estudiando Fusarium endófito en cada uno de los casos. Bien, y el último objetivo era desarrollar una colección de cultivos justamente para tenerlas aquí en el ICIA. Esto es una descripción de todos los aislamientos, pero en total, porque bueno, el tiempo vamos mal, obtenemos hoy casi 900 aislados en la colección de cultivos, de los cuales podemos tirar de ahí por si queremos hacer nuevas búsquedas de genes o nuevas búsquedas de biocontroladores para otros patógenos. Bueno, pues está ahí, siempre es muy importante tener una colección de cultivos nativos realmente extraídos a partir de aquí.
Bien, Raquel ha publicado también aquí en este congreso que mostraba antes que también había ido Patricia, y ahora también hemos enviado este artículo a Frontiers in Microbiology, que bueno, que está en revisión y vamos a ver si nos lo aceptan o no. Bueno, en realidad la lista, les queda aquí también la lista de todo lo que se publicó relacionado con esto. La propuesta para el año siguiente es que ya tenemos a partir del subproyecto 1 conocido perfectamente los biocontroladores potenciales nativos. Con el subproyecto 2 tenemos bien conocido al patógeno y por lo tanto el proyecto de estos próximos años es justamente unir el conocimiento de estas dos cosas y buscar un método de control biológico para FOC, raza tropical, subtropical 4, utilizando justamente microorganismos nativos. Bien. El siguiente subproyecto lo va a presentar la doctora, Gloria Lobo, y que lo va a hacer mucho mejor que yo porque conoce el tema mucho mejor. Así que bueno, muchas gracias. Recuerden que tienen un QR en cada una de las páginas de las ponencias para poder votar y dar su opinión con 2 preguntas que les estamos planteando, ¿vale? No sé muy bien esto cómo se hace, pero estamos para toda la pantalla. Te voy a avisar. Vale. ¿Tienes el pelo tan largo? Eso. A ver si esto va. No sé muy bien cómo se pone, la verdad. Ahí está. Muy amable. Muy amable. A ver si se te oye. ¿Me oyes? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta jornada. Y bueno, yo vengo a presentar una breve. Me voy a poner más para allá, pero yo creo que de allí se ve mejor. ¿Mejor? Sí. Bueno, pues vengo a presentarles las estrategias para el control de la producción de corona, que es una de las enfermedades que producen las mayores pérdidas durante la post-cosecha del plátano. La pudrición de corona la produce no solamente un hongo, sino un complejo de hongos, con lo cual es bastante complicado buscar una materia activa que consiga retraer la aparición de esta enfermedad. Normalmente es importante tener en cuenta que hay que hacer una serie de barreras y cada vez tenemos menos materias activas, vamos hacia una, ¿cómo se dice? Una agricultura y una más ecológica, donde el consumidor busca cada vez más productos más naturales y por eso tendremos que recurrir a ser menos efectivos a distintas barreras, ¿vale? Yo soy la investigadora principal de este subproyecto, que está metido un poquito en el gran proyecto de Federico, y como participantes pues pueden ahí que han participado pues Goretti, Noreima y algunas, porque nos gusta siempre llevarlo a la práctica, ¿no? Todo lo que probamos, que tenemos que probarlo en situaciones reales, porque muchas veces lo que nos sale en el laboratorio, el control que podemos obtener en el laboratorio en condiciones muy específicas, luego no funciona cuando nos vamos a hacerla en la realidad, ¿no? Entonces, hemos participado en nuestras pruebas, normalmente suelen participar pues Javier y Manolo Duque de Ecoplaca, también Esther Domínguez y Raico de Asprocan. Las instalaciones de la SAT nos las abren siempre para que llevamos a cabo todo lo que es la maduración de la fruta y la Sociedad Cooperativa Agrícola Tilena pues también nos ha ayudado para poder realizar de manera no con una simulación, sino realmente un ensayo completamente real, ¿vale? ¿Dónde está el pasador? ¿No? Aquí. Vale.
Pasa. ¿Pero aquí no ha pasado? Ahora sí. Vale, entonces, ¿cuál es el objetivo? Ya llevamos trabajando bastantes años en lo que es buscar esas herramientas que van a ayudar en la cooperativa a intentar obtener sobre esa superficie la menor cantidad de microorganismos. Realmente estos hongos son hongos oportunistas, es decir, que pueden estar en la superficie de la piña de plátano, pero llega un momento en el que cuando hacemos la herida, es decir, quitamos de la piña las manos de plátano y sumergimos esas manos para lavarlas en los tanques de lavado, es donde realmente estamos haciendo una inoculación de estos hongos, ¿vale? Entonces es justamente en ese momento en donde tenemos que buscar esas herramientas que estamos hablando. Ya al sector le hemos transferido que la utilización de sulfato de aluminio, que produce una precipitación de toda la suciedad, de parte de látex, restos florales, etcétera, con eso se consigue de alguna manera también precipitar parte de ese inóculo, parte de esos hongos, con lo cual es es añadir algo a ese agua de lavado que nos va a ayudar precisamente a reducir ese inóculo, que luego nos puede colonizar la corona y va a dar lugar a esa generación de pudrición. Entonces, habiendo transferido eso al sector, igual que la utilización de la bolsa, que consigue mejorar la humedad en la corona del plátano, por lo tanto, también impide la entrada de esos hongos y, por tanto, el desarrollo de los mismos, ya teniendo toda esa parte, ese know-how ya caminado, pues decidimos trabajar un poco más bien en alargar las vidas comerciales. La vida comercial, ¿por qué? Porque hay muchas veces que se produce gran cantidad o un volumen grande de plátano en la isla que no lo consigue absorber el mercado nacional, pero que sí que lo podríamos tener colocado en otros lugares europeos, ¿vale? Tipo Suiza, mercados que son capaces de pagar bien nuestro plátano, pero que realmente no hay una demanda muy grande, por lo cual tendríamos que tener a lo mejor una manera de poderlo mantener durante más tiempo en cámaras de conservación. Entonces buscamos como objetivo evaluar las técnicas para alargar esa vida en verde y en maduro del plátano y evitar así las pérdidas durante el transporte, durante la conservación, la distribución y la comercialización de los plátanos. Se tienen que dar cuenta que más del 13% de los alimentos producidos se pierde entre la cosecha y la venta al por menor. Es decir, que el desperdicio alimentario es muy grande. El 17% de la producción mundial de alimentos se desperdicia entre los hogares, la restauración y la venta o la distribución al por menor. Esto significa que si queremos cumplir los objetivos de la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible, donde realmente se va buscando acabar con el hambre cero, es una contraposición. Es decir, por un lado estamos teniendo muchísimas pérdidas y sin embargo tenemos hambre en el mundo. También entonces tendremos que buscar, como otro de los objetivos ODS, el reducir esas pérdidas, ¿vale? Entonces, en la Agenda 2030 se ha propuesto reducir a la mitad las pérdidas que se producen desde la cosecha hasta la distribución. ¿Cuáles son las pérdidas de calidad que se producen en el plátano? Pues pueden llegar a rondar el 25 o el 50%. ¿Qué tipo de pérdidas o qué es lo que genera esas pérdidas? Pues los daños mecánicos, es decir, una mala manipulación durante la recolección de la fruta, durante el proceso de comercialización, tanto en las cooperativas como en la distribución, la presencia de plagas o enfermedades y una maduración inadecuada de la fruta. El plátano lleva una maduración forzada, que se aplica etileno, y es necesario que las condiciones para esa aplicación de etileno sean las apropiadas, en temperatura, en humedad relativa, etc. Si no, conduciría a pérdidas. Soluciones. Actividad 1. Pues evaluar el efecto de la utilización de absorbedores de ese etileno que se puede producir por esos pequeños golpes en las cajas o normalmente la fruta puede ir a veces un poquito más madura y entonces empieza a haber algo de etileno en las cajas que de alguna manera favorece que el resto del pale se vaya madurando. Entonces lo que hicimos fue introducir una sustancia que se llama permanganato potásico que de alguna manera absorbe ese etileno que pudiera estar dentro de las cajas. También quisimos ver qué efecto tenían esas bolsitas de permanganato potásico y si alargaban o no la vida en maduro de la fruta. Y como actividad 3, pues evaluar el efecto
de la utilización de distintos plásticos. Para eso tuvimos que estudiar qué permeabilidad tenían los distintos plásticos. La utilización de algún recubrimiento que alguna casa comercial nos aportó la idea de que esos recubrimientos con una serie de bioestimulantes podían retrasar la maduración de la fruta. El crear alguna atmósfera modificada de tipo pasiva o la utilización de ceras. Entonces lo que hicimos fue realmente simular la cadena comercial, tal y como normalmente se lleva a cabo, pero dejando 1, 2 o 3 semanas la fruta en cámara, a 12 grados centígrados, una humedad relativa del 90%, y después ya se llevaba la faz a madurar, que es lo que habitualmente se hace, y después se pone a temperatura ambiente para ver si esa fruta madura adecuadamente o no. Entonces, bueno, pues ahí pueden ver esa fruta que habían pasado 3 semanas, cómo hay fruta que se mantiene en verde perfectamente, mientras que otra fruta ya estaría totalmente ya madura. El embalsado en plástico sin perforar nos alargó la vida comercial y controló mejor la pudrición de la corona. Si encima añadimos un absorbedor de etileno y unos tratamientos con el recubrimiento, también potenciaron incluso alargar más la vida comercial, ya que también mejoró y controló mejor la aparición de la pudrición de la corona. Y como recomendaciones, esto sí que es muy importante, es que cuando se utilizan este tipo de bolsas impermeables, es necesario que cuando se aplica el tratamiento con etileno exógeno, después de darlo, es necesario abrir la bolsa. ¿Por qué? Porque la fruta ya está a una temperatura y ya se ha iniciado la maduración, respira mucho y va a consumir muy rápidamente el oxígeno que puede haber dentro de la bolsa. Por lo tanto, entraría en una fermentación que por eso esos plátanos no acaban de cambiar de color y la fruta está como sobremadura por dentro. Entonces es muy importante, como hemos hablado, combinar las barreras y lograr una combinación de barreras lo más amigablemente posibles con el medio ambiente. Esto nos ayudará a mantener la calidad y a tener menor porcentaje de fruta en pudrición. Pues con esto yo termino. Gracias. Justito. No te preocupes, porque yo voy muy rápido. Sí, no te preocupes. Recuerden que tienen el formulario para poder votar las ponencias, ¿vale? Muy bien. ¿Ahí? No, más arriba. Bueno, ¿Qué tengo? ¿Sí? Ahí. ¿se te oye? Creo que sí. Muy bien. Sí, ¿no? Creo que tengo esto pegado. No. Ay. Qué tal. Yo no tengo el gen de showman de Federico. Sí, a ver, hice algo raro. Ah, sí, Sí, me lo como. ya. No tiene un formato. Es que hay cabezas más grandes, cabezas más pequeñas. Levántate el pelo, por favor, o lo tienes ya. No sé. ¿Sí se me oye? ¿Tú estás cómoda? Sí. Pues ya. Con 2 asistentes. Ese es el siguiente. ¿Para dónde? ¿Para atrás? Este no es. No. No. No, esta no es mi presentación. No. Es que la que estaba haciendo, pues de la que anterior, en la que estaban, quedaban diapositivas. Seguía. Claro. Ah, Seguía. la Era- anterior era. La Federica, la Federica. Yo pensaba que era uno nuevo. ¿Cuál? Pero sigue. También, espera. Aquí. 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 Yes.
Estos minutos no me los cuentas, ¿eh? Lo tengo parado. Vale, vale. Ahora sí. Sí. Bueno, voy a presentar el último punto del proyecto de Platanera, que este iba en otro tercio totalmente distinto, porque era de plagas, sobre el picudo. En este grupo de trabajo estaba Estrella, que es la directora de nuestra unidad, y trabajamos muy en conjunto con el Cabildo de Tenerife y con Coplaca, y nos apoyó también pues, personal propio y personal pues, que está adscrito al Cabildo, la gente de GMR, y en alguna parte estamos en colaboración con la Universidad de Alicante. Básicamente se trabajaron dos líneas importantes. Esta es una, que era la evaluación de sustancias repelentes frente al picudo para desarrollar luego estrategias de push and pull, o sea, de empujar y atraer, que hubiera un repelente y un atrayente, ya en condiciones de campo. Hemos trabajado en otros años en otras líneas, en este año nos centramos en este tema sobre todo, y por un lado trabajamos repelentes que se habían extraído de hongos de suelo, que los había desarrollado la Universidad de Alicante, y por otro lado hicimos una aplicación de azufre, que si bien el uso autorizado del azufre no tiene este objetivo, sí es verdad que siempre se habla de que el azufre tiene un efecto repelente, queríamos realmente verificar si si esto era lo que estaba sucediendo. Por un lado, los ensayos con sustancias repelentes de origen fúngico se realizaron en 4 fincas, 2 en la zona norte y 2 en la zona sur. Se utilizaron 2 repelentes, 2 combinaciones distintas, que se utilizaron una en zona norte y zona sur y la otra en zona norte y zona sur. Las combinaciones que se hicieron en campo fue usar la feromona para verlo como atrayente, el repelente a ver si caía alguna, porque algún repelente pensamos que puede tener este efecto atrayente si no lo trabajábamos bien, la combinación de feromona con repelente, a ver si lograban antagonizarse y ver lo que pasaba con una trampa vacía para ver qué es lo que habitualmente pasa cuando un picudo se tropieza con una trampa y cae. Se pensaba hacer este trabajo a lo largo de todo un año, se empezó a principios del año pasado, pero se finalizó en agosto por un tema de discontinuidad de producción del repelente, que se empezó a estudiar un aspecto de bioseguridad y dejaron de, bueno, paralizamos y tenemos los datos de medio año, que es lo que les vamos a presentar. Estas son las fincas, se pusieron las trampas a 10 metros cada una y se rotaban en cada lectura, rotábamos la feromona o la combinación de repelente. Las lecturas se hicieron mensuales. Ahí tenemos la colocación, se hicieron con trampas pitfall, a veces nos encontrábamos algún amigo como ese que estaba ahí, que parece que es poco habitual, y la revisión que se hizo mensual ahí con los compañeros de Coplaca. Lo que se encontró, es que no aparecen todas las columnas, no sé por qué. Esto es lo que se descuadró que me dijo Federico. Pero se los cuento yo. Las trampas vacías, que son las azules, y las trampas con el repelente solo, que son las rojas, no atraían picudo, que era lo que esperábamos, pero no había diferencias significativas entre tener la feromona sola o la feromona con el repelente. Con lo cual estamos viendo que el repelente no tiene un buen efecto repelente, porque si no estaría reduciendo las capturas que tenemos con la feromona. Entonces, vemos que también tendría que revisarse la formulación, no solo en cuanto a bioseguridad, sino en cuanto a la eficacia de lo que esperamos obtener. En cuanto al ensayo de aplicación de azufre, es un ensayo que lo empezamos hace poco, lo empezamos a finales de año, y recoge los resultados de un ensayo anterior que hicimos también con el Cabildo de Tenerife en la finca de la Quinta Roja, en la cual habíamos evaluado azufre mojable y azufre en espolvoreo en un trabajo que ya se publicó en Agrocabildo, y habíamos visto que el azufre mojable tenía un buen efecto de reducción de daños, y dijimos, pues vamos a probar si este efecto es un efecto repelente, que hace que el insecto se aleje de la planta, o si está creando un efecto de confusión, que lo que hace no es que sea repelente, sino que simplemente está evitando, lo despista. Entonces, se nos ocurrió que la mejor manera de hacerlo era, también por cosas que nos decían los agricultores, que ellos estaban aplicando distintos repelentes en los bordes de las parcelas de manera de aumentar las capturas en el centro, como decíamos nosotros, el push and pull, pero al revés, en vez de sacarlo, ellos lo iban haciendo como hacia adentro. Dijimos, pues si aplicamos en el borde de la parcela, en teoría tendremos más capturas dentro de la parcela.
Pero si el efecto es de confusión, ¿cómo aplicamos el efecto de confusión? Pues aplicando en toda la parcela. Y si aplicamos en toda la parcela y esto realmente confunde al picudo, lo que vamos a tener son menos capturas, porque no va a ir a la feromona, sino que lo vamos a despistar con el tratamiento. Entonces hicimos huertas donde se aplicó en el borde para ver si atraíamos más, huertas donde se aplicó en todas las plantas para ver si atraíamos menos, y huertas testigo donde no aplicamos azufre, las dejamos como estaban. Este ensayo todavía está en curso, se hizo ahora la segunda aplicación de azufre, y para evaluar qué era lo que estaba pasando, no lo podíamos hacer con la población que venía, que es natural, porque hay huertas que tienen más y huertas que tienen menos, entonces no íbamos a saber lo que estaba pasando. Y para evaluarlo lo que hicimos fue, esta es la aplicación en el borde, marcamos los bordes con un ancho de 1,20 m, y en las otras era toda la aplicación alrededor de las plantas. Las dosis de azufre usábamos las máximas que se podían aplicar por hectárea. Aplicamos y lo que hicimos fue, para evaluar qué era lo que estaba pasando, soltar picudos marcados con distintos colores, que es algo que ya había, realizado Raimundo Cabrera, esta manera de evaluar el efecto de atracción, en este caso el efecto de atracción de la feromona, y esto era ver qué pasaba cuando los poníamos a 2 metros y a 4 metros. Los de 4 metros estaban muy cerca del borde de tratamiento. En teoría, si repelía, íbamos a capturar muy rápido los que estaban en el borde de 4 metros. Y los pusimos en las 4 orientaciones, soltamos 5 picudos en cada punto, con lo cual teníamos 80 picudos por cada una de las parcelas. Y teníamos 5 parcelas de cada uno. Y los evaluábamos semanalmente. Hasta ahora, lo que hemos visto en los que hemos capturado es que no hay diferencias en el total de los que capturamos, que en realidad son muy pocos con respecto a los que de los 80 hemos capturado unos 14 o 15. No sabemos si es que se distraen y comen algo por el camino, si hay algo que los está interfiriendo, pero de lo que hemos visto es que, aunque no hay diferencias en la cantidad total, tenemos que seguir evaluando, sí en el que tratamiento de borde, las que están con la columna morada eran los que estaban más cerca del azufre. Y sí que hemos visto que de esos han llegado más, o sea que en sí parece que sí tiene un efecto de repelencia, que los que estaban más cerca. O sea, los que estaban más cerca se acercan, pero los que estaban lejos es como que han salido en estampida de donde estaban para ir hacia el centro. Pero hasta el momento no parece que sean un tratamiento muy, muy concluyente. Vamos a ver qué pasa con este segundo tratamiento y la siguiente evaluación. Este lo voy a tener que decir muy rápido. Bueno, durante 2 años hizo un seguimiento para ver el efecto de la captura masiva en 3 islas, en La Palma, La Gomera y Gran Canaria. Esto fue con apoyo de la gente de GMR y fue Estrella la que lo llevó sobre todo. Los conteos eran cada 14 días y se evaluó con índice de daños al principio, al año de los 2 años de hacer el tratamiento de captura masiva de picudo. Esa fue la variación poblacional a los 2 años. Se ve que el primer año hubo unos picos muy importantes y el segundo año habían disminuido un poco. Y en la tabla tenemos en la más clara la valoración inicial de daños. El segundo año incluso hubo aumento en algunos casos, pero el tercer año sí que bajó. ¿Qué pasa? Esto, si hay variación intraanual o hay que hacerlo durante más tiempo para ver realmente si lo que está pasando es un efecto año o es un efecto del tratamiento. Nos falta avanzar con el tratamiento estadístico de estos datos. Estamos trabajando el informe técnico que va a salir en breve. Y sí, lo que acabamos de hacer, que ya nos hicieron algunas críticas del trabajo, fue hacer una especie de resumen de todas las experiencias que ha habido de trabajo sobre picudo negro de la platanera desde su llegada a Canarias hasta el momento. Y lo que en este momento tenemos como medidas que se pueden tomar frente al picudo.